אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בספר תלמוד 10 הספירות של בעל הסולם, כרך א', חלק ב', עמוד 44, Leemos de Bala Sulam. דברי הארי, אות ו'. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. אז אות ו', דברי הארי. הקו Volumen 1, parte 2, capítulo 1, ítem 6, que conecta todos los círculos juntos. Conectar todos los se extiende uno de uno al siguiente hasta el último. La luz es extendida a través de esa línea. Sí, de nuevo. La línea conecta todos los círculos juntos. Lo que conecta todos los círculos juntos es una línea que se extiende desde Ensof hasta el final, desciende hasta el último de ellos. La luz y la abundancia que cada uno necesita es extendida a través de esa línea. Sí. ¿Y qué tenemos que escudriñar ahí abajo? ¿Cómo se conectan todos los círculos juntos? Está la sensación de un lugar vacío en las 10 sefirot de círculos, así como la medida de las 70 sefirot de la iluminación de rectitud. No hay cesación de todo en las 10 sefirot de la luz. Ellos comienzan en Ensof, se extienden en el punto medio, que es Malhut. No hay cesación en las primeras 10 sefirot, que se expanden desde Ensof como una línea recta, también llamada 10 sefirot de Adam Kadmon. Por eso es que el Ari dice que las sefirot de la línea conectan las 7 inferiores conectan en la sefirot de círculos con las 10 sefirot de las sefirot inferiores de círculos. La iluminación de las 10 sefirot de Jochma de círculos que reciben de las 3 superiores de la sefirá de Jochma de rectitud necesariamente pasa a través de las 7 sefirot inferiores de la sefirá de Keter de rectitud. Eso es porque Gar de Jochma de rectitud debe recibir de las 7 sefirot de Keter de rectitud y otorgarlo a las 10 sefirot de Jochma de círculos. Al final, las 7 sefirot inferiores de Keter de rectitud conectan las 10 sefirot de Keter de círculos con las 10 sefirot de Jochma de círculos. La misma conducta se aplica entre Jochma y Binah y así sucesivamente. Moscú 3. Спасибо, учитель. Здесь в самом начале написано, что Кав соединяет все игулим. Почему такое уточнение? Dice que la línea conecta todos los círculos juntos. ¿Por qué hay tal precisión aquí con la línea que conecta todos los círculos juntos? ¿Qué son los círculos?
в этом отрывке что имеется в виду? То есть для чего это пишется, что Кав соединяет все Me игули? refiero a este extracto en específico. ¿Por qué está escrito que la línea conecta todos los círculos juntos? Que esto se relaciona con la escena. Los círculos es la actitud del Creador respecto a nosotros. Así es como Él se relaciona con nosotros a través de círculos. Porque para Él no importa pequeños, grandes, exitosos o no. Esta es la actitud del Creador hacia nosotros. Es simple. Por eso es que son llamados círculos. Es como se relaciona una madre con todos sus niños. Ella ama a todos, no hay ninguna diferencia. Ella quiere darle a todos con todo su corazón. Y la línea ya está determinada por el inferior. ¿En qué medida el inferior puede recibir la influencia del superior y estar en conexión con el superior? Это что? Это постепенное наше соответствие в отношении к Творцу? То есть как ¿Pero это qué es? понять? ¿Hay un encaje gradual de nuestra similitud con el Creador? Trata de la medida en la que tú puedes estar en conexión con el Creador. Eso es la línea, Kav. El círculo es la actitud del Creador hacia nosotros, sin importar la actitud nuestra, la que nosotros tengamos. Almaty. Rav, si entiendo correctamente, la línea conecta los círculos por luz que refleja. Sí, correcto. Escribe que Keter de rectitud conecta Jochma de círculos. ¿Por qué es que Keter de rectitud se conecta con Malhut? Keter de Golim, נמשך משם קו. Donde Keter de los círculos termina, a partir de allí una línea se extiende hasta que alcanza Keter de Jochma, de Igulim, de círculos. La línea conecta a los círculos entre sí. Llegaremos a esto. Вы говорите, что Киев. Игулим — это общее отношение Творца к нам. Так, а как в этом Usted общем dice отношении может быть прерывание? Вот здесь que los círculos es la relación general del Creador ante nosotros, que es esta relación y puede haber una cesación, un lugar vacío. Tanto como nosotros queramos conectarnos al Creador, en esa medida nos conectamos con los círculos. Los círculos son la actitud del Creador hacia la creación y las líneas son la actitud de los seres creados hacia el Creador, hablando muy a grandes rasgos. Jadera 1. רב, לא ברור לגמרי, שלוש ספירות ראשונות ביושר. No está completamente claro. Las tres primeras sefirot de rectitud, por una parte hay rectitud, por otra se establece con la relación de 10 sefirot de círculos. Estas tres sefirot de Yosher de la línea no tienen la limitación de la línea y es por eso que pueden estar en contacto completo con los círculos. ¿Qué distingue entre las tres sefirot de rectitud y las de círculos? Las tres sefirot de rectitud, Yosher, son sefirot que pertenecen a Keter Jochma Binah, que no tienen limitación, aunque ya son línea. Por eso se incluyen dentro de las sefirot de círculos y no hay diferencia entre ellas. Ay, pero después vamos a aprender todos los detalles. Por el contrario, las 7 inferiores de Yosher salen de la naturaleza de los círculos, por eso se encuentran debajo. Están debajo en importancia. Tel Aviv 3. רב, אחרי הצמצום הסתלק האור מכל הבחינות, אז איך ייתכן שקו... Después de la restricción, la luz se retira. ¿Y cómo puede ser que una línea fina llena, una línea delgada llena el círculo? La luz llega después de la restricción
únicamente a través de la línea. Pregunta, ¿pero qué capacidad tiene la línea de llenar el círculo? Rav, la línea llena el círculo, la diferencia entre el círculo y la línea es el estilo del llenado. Que en la línea yo lleno únicamente en la medida que puedo estar dirigido hacia el Creador como Él está dirigido a mí de forma mutua, entonces se abre la línea y se llena. Por el contrario, los círculos, ahí está el dominio del superior sobre mí y yo con eso no puedo hacer nada. Entonces resulta que después de la restricción, la línea llena el círculo. Moscú 1. Moscow 1. Только значок появился. Раф, извините за глупый вопрос. Такое ощущение, что описывается процесс подворачивания, обрезания. Это вообще... Perdón por la pregunta, puede ser tonta. Acá está hablando de la circuncisión, ¿tiene que ver con eso? Слышно было? Не имеет, да? Все, извините. Rav dice, no entiendo nada, no tiene ninguna relación. Petach Tikva 4. ¿Qué significa interrupción y lugar vacío entre una sefira y otra? ¿Y qué es lo que la línea conecta en las sefirot de Igulim? Rav dice, ¿tiene que haber una interrupción entre sefira y otra? Cada sefira tiene su propia naturaleza, su propia fuerza, su propio deseo, su propio otorgamiento. Todo es a partir de la criatura, por esa diferencia entre una sefira y otra. Este quiere dulce y el otro quiere agrio. Y ambos quieren otorgar, pero cada uno en su medida. ¿Cómo los kelim de rectitud conectan? Rav dice, los kelim de rectitud traen el otorgamiento, nunca puede ser de la misma luz, sino que está en realidad trayendo todo tipo de formas que le puede dar a los círculos, al fin y al cabo al círculo de Keter. Petach Tikva 14. Las tres primeras sefirot de Keter, de Yosher, de rectitud, también se consideran Rosh. Entonces puede ser que acá hay relación en que la conexión de Igulim es en el Rosh de Partzuf. Ahora dice la conexión de Yosher con los círculos es en el Rosh del Partzuf. Keter Chochma Bina de cada discernimiento también pertenece al Rosh y a los círculos. Да, здравствуйте, Раф, мировой Кли. Я надеюсь, не путаюсь, но... Hola, Rav, Kli Mundial, espero que no estoy confundido. Tengo una pregunta así. Si la línea es la relación de la criatura con el Creador, entonces parece que la línea tendría que construirse de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Rav dice, tenés razón, que la criatura que se constituye ante el Creador es así, pero si, ¿cómo se va a despertar la criatura sin una influencia de arriba? Petach Tikva 17. רב, אם אתה יכול להסביר איך 10 ספירות בעיגולים מתלבשות על גרד יושר. ¿Cómo las 10 sefirot de círculos se visten sobre el Gard de rectitud? Rav dice, no están limitados, por eso tienen la misma forma. No traten de hacerlo de forma geométrica. Esto entra, esto sale de la derecha, de la izquierda. Háganlo de forma cualitativa. ¿Cuáles son las cualidades? ¿En qué las cualidades son iguales?
entonces van a ver que hay una relación entre ellos. De lo contrario, si lo querés organizar en un gráfico, no te va a resultar. Siempre va a haber algún desorden ahí. Para cambiar algo de una forma a la otra se llama conmutación o comunicación. Eso tiene que ver con el proceso que estamos aprendiendo. Ahora vamos a aprender dentro de poco. Petah Tikva 29. חבר שואל, האם אפשר להגיד שלפי המצבים שלנו עלינו להידמות או לקו או לעיגול? ¿Acaso de acuerdo a nuestros estados tenemos que asemejarnos a la línea o al círculo? Nosotros tenemos que asemejarnos a la línea o al círculo. Sí. Que sea así, que está bien. Lo principal, asemejarse al superior. Lo mejor es asemejarse al círculo, pero para concretar el círculo se puede a través de la línea, a través de la restricción a la pantalla y la luz retornante, que con eso nosotros llenamos los círculos. Moshe. Llegamos al punto 4 de Or Primi. Se refiere a la palabra y pasa. La línea, que es una iluminación de rectitud, es como si atravesara los techos de los círculos. Pasa a través de los círculos, descendiendo y extendiéndose hasta el sium, el final, es decir, hasta el punto medio. Sin embargo, esto ciertamente no se trata de un lugar y un área. Para entender eso, debemos saber que no hay ninguna revelación de luz en los mundos superiores o inferiores que no se extienden desde En Sof por encima de la restricción. La luz debe descender y atravesar todos los grados y los mundos que se encuentran entre En Sof y arriba de la restricción y el mundo donde se encuentra el receptor de la luz. Ya sabes que no hay ausencia en lo espiritual. Así, es imposible decir que esa revelación, es decir, la luz renovada que desciende por los grados, se ausenta en el primer grado cuando pasa al siguiente y se ausenta en el segundo cuando sale al tercero, como en la corporalidad donde los objetos se mueven de un lugar a otro. Esto es absolutamente imposible porque no hay ausencia en la espiritualidad. En cambio, necesariamente permanece en cada grado a medida que lo atraviesa. Moverse entre los grados es como encender una vela de otra, donde la primera no disminuye su luz de ninguna manera. Por lo tanto, la revelación de la luz que llega hasta cierto grado del mundo de Asia se da primero a todos los grados en los mundos entre En Sof, arriba de la restricción, hasta el receptor que se encuentra en el mundo de Asia. Resulta que la iluminación de la línea recta debe pasar por las vasijas de los círculos, porque las vasijas de los círculos precedieron a la línea. Ellos aparecieron inmediatamente con la restricción. Sin embargo, las vasijas de rectitud aparecieron más tarde con la línea, razón por la cual esta iluminación que pasa entre ellos nunca sale de allí. Como hemos mencionado, no hay ausencia en la espiritualidad. Con respecto a desplazar la luz de un lugar a otro, también debes saber que hay dos contingencias de luz que permanecen después de que pasa. La primera, la instancia permanente. Esto significa que se mezcla y se conecta con la luz que ya está en el grado y se vuelven uno.
se vuelven iguales como si siempre fueran una sola cosa. Hay otra contingencia denominada estancia de paso. Significa que no se mezcla y no se une con la luz local, se vuelve una. En cambio, permanece allí designada como una instancia separada en sí misma. El Ari nos dice que esa luz de línea que atraviesa los grados de círculos no es de la contingencia de la estancia permanente, sino de estancia de paso. Eso nos enseña que no se mezcla con la luz de círculos para formar una fase, sino que se distingue como su propia instancia. Este es el significado de la precisión del Ari con respecto a la palabra que pasa. También lo vemos en nuestro mundo, cuando entran aguas en otras aguas, digamos que tenemos el mar, en el cual entra agua del río. El agua del río no se mezcla con el agua del mar. Es otra naturaleza, y acá nosotros podemos entender que tenemos círculos y la luz de los círculos, tenemos la línea y la luz de línea entre los círculos y atraviesa y pasa. No es que debe anularse y desvanecer ahí. La razón de esto es que la luz en la línea antecede a la luz en los círculos, porque los círculos reciben sus luces solo de la luz de línea. Por eso la luz de línea es mucho más importante que la luz de los círculos y por eso no se mezcla con la luz de los círculos. La luz de línea se llama luz de Ruach y la luz de los círculos se llama luz de Nefesh. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos decir que toda la primera luz fue luz de círculos, que primero salieron los círculos y después de ellos se hicieron discernimientos, restricciones y rectitud. Pero con respecto a nuestra corrección, por supuesto que la línea antecede a los círculos. Por parte de la providencia superior, los círculos son primeros. Con respecto a la reacción ante la providencia, entonces la rectitud antecede los círculos. Petach Tikva 30. Estoy confundido. Cuando se habla de una cualidad de libre, habla de Nekudot de Sak. Rav dice, no los confundas, aguántatela un poco. Estás empezando a rebelarte, estás rebelde. Usted dijo que el río se suma al mar y no desaparece ahí. Yo rezo todo el tiempo de disolverme en la decena que está en Dvekut y desaparecer ahí. ¿Qué tipo de disolución hay que recibir dentro de la decena? Rav, el otorgamiento mutuo general. No es que vos desapareces ahí. No te preocupes. No vas a desvanecer en la decena. Y lo que va a haber, al fin y al cabo, es la conexión integral, la inclusión completa que va a llegar únicamente por medio de la luz superior. Pero igualmente no queda nada de mi yo. Dice, absolutamente que sí queda ahí. Pero mi yo es egoísta. Rav dice, no importa que sos egoísta. El ego, el ángel de la muerte, va a ser el ángel sagrado. Y cada cosa van a quedar anotadas en tu nombre, en tu ego, de cuánto que vos combatiste con él y que no pudiste, eso permanece tuyo todavía. Pregunta, ¿lo único que cambia es la intención? Rav dice sí, y entonces el ángel de la muerte será un ángel sagrado. Petach Tikva 10.
רב, נתת דוגמה לגבי מים שלא חודרים אחד לתוך שני. Usted dio el ejemplo del agua que no entra una en la otra. Yo quería preguntar, de acuerdo al punto anterior, si es como un hongo atómico, la conexión entre los círculos. Rab dice, no quiero hablar de eso, Cola, realmente. El hongo de la bomba atómica, no conviene que nos profundicemos en eso y que despertemos esas fuerzas. Estoy muy feliz que nos encontramos en una época que estamos en relaciones entre todos los países, que el asunto atómico lentamente desciende, que dejaron de advertirse uno al otro, presionar quién tiene más, quién tiene menos. Hemos obtenido grandes ganancias a través de esta guerra de Ucrania con respecto a nuestras relaciones, la relación atómica, las relaciones nucleares entre nosotros son buenas. Todo eso está en descenso. Toda esta presión, la humanidad lentamente descubre que está por encima de su altura eso. Y la verdad que es una lástima que Einstein lo haya revelado. Moscú 3. Значок появился. Вот из текста понятно более-менее, что Игулим светится по причине того, Del что texto светится Кав. Но на каком основании это происходит? queda claro que los círculos iluminan porque la línea ilumina, pero ¿de acuerdo con qué sucede? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el orden de las secciones? Una vez que primero círculos y después línea, porque los círculos desde un principio es la relación del creador a la criatura de arriba abajo. Esos son los círculos. La limitación de la criatura de asemejarse al creador, esa es la línea. Y nosotros acá de los círculos y la rectitud aprendemos cómo puede estar en comunicación mutua entre ellos. Cómo la criatura a través de la línea empieza a llegar a la adhesión y esa forma del círculo que es semejante al creador, que es igual al creador. Там вот путаница в том, что мы же знаем, что отношение Творца к нам, Pregunta, la confusión, мы к нему пытаемся отнестись через десятку. А здесь, как я понял, порядок такой, что podemos decir que Él es el primero y nosotros le devolvemos la relación a través de la decena. Y después dice que los círculos iluminan si el círculo ilumina. ¿Por qué el orden empieza de nosotros? Ese orden es porque el Creador le permitió a restringir a la relación del Creador hacia Él, es decir, hacer restricción. Dio la posibilidad de decidir hasta cuánto que el Creador ilumina en la realidad. En la medida de que va en esa forma, se abre la línea y la luz superior puede iluminar. Florida. Yes, thank you, Rav. So it sounds like that all this movement between the line Esto suena como que todo este movimiento de línea y círculo tiene que ver con las correcciones que hace el deseo de recibir. ¿Eso es correcto? Rab dice, por supuesto, que todo depende de los inferiores. El Creador preparó todo, hizo que el inferior crezca, hizo las leyes,
sistema para que el inferior crezca y que entienda a partir de los golpes, de las caricias del superior, de todo tipo de cosas, que el inferior aprenda de qué manera tiene que comportarse de verdad con respecto al superior y llegar a un estado en el que finalmente va a ser como el superior, que todo está en manos del inferior y el inferior llena a toda la creación. Que el inferior incluso construye al creador, como está escrito, ustedes me han hecho a mí. Oui, bonjour Rav. Yesterday you said that you don't want Ayer usted dijo que usted no quiere graficar, no quiere gráficos, dibujos. ¿Acaso nosotros tenemos permiso de graficar de acuerdo a lo que nosotros sentimos, de acuerdo a lo que leemos del contenido, o que nosotros tenemos que dirigirnos a gráficos que ya existen? Como ustedes quieran, yo no los limito en nada. Solamente que yo vi durante mi vida que Rabash era muy cuidadoso de graficar. Que por un lado que él no estaba acostumbrado, no es que él estudió en un colegio, él no estudió la técnica de los gráficos, de graficar. ¿Ustedes entienden? No tenía ningún abordaje en esa dirección, pero tampoco quería. Él quería explicar todo de forma emocional, con palabras, que a partir de las palabras vos construyas dentro tuyo, en tu interior, formas, figuras, cómo las cosas se equivalen, se alejan, se acercan, todo de forma emocional, porque toda la espiritualidad se dilucida dentro de la emoción. Por eso él quería eso, y cuando yo le traía todo tipo de gráficos míos propios, él así miraba así a las cosas. Bueno, para un principiante está bien, pero no lo respetaba eso. No lo respetaba. Y yo me acuerdo a mí mismo que yo quería hacer realmente un álbum de gráficos, libros enteros que sean únicamente gráficos. Y en los gráficos se puede explicar todo lo que hay, de la restricción, la línea, triángulo, cuadrado, rectitud, círculos, la relación entre todos a todos. Que eso se pueda entender así claramente con los ojos, pero yo después me di cuenta que eso no es bueno, porque eso lleva a la persona al área externa, a la superficie externa del gráfico, y lo desconecta de la interioridad, que es el dibujo dentro del alma donde tiene que graficar, que ahí existe el grupo y el creador, y ahí va a construir dentro de su corazón, dentro de su sensación, todas esas relaciones entre él y todo lo que está fuera de él, el creador, las criaturas. Por eso lo dejé todo eso. Ustedes quieren pasar el mismo camino que yo atravesé. Es un camino largo que confunde, y ustedes son tantas personas en el mundo, miles de personas. Cada uno va a empezar a graficar. ¿Qué vamos a obtener de eso? No salimos de eso. Yo les recomiendo hacer gráficos emocionales, en emoción únicamente, y no graficarlo nunca en el papel. Latín 12. ¿Cómo es posible que la línea llene los círculos y a la vez no se mezcle con estos círculos?
Porque son luces diferentes. La luz de línea que entra al círculo, la luz empieza a ser recibida en los círculos de forma diferente, como círculo. Pero la línea que entra en el círculo permanece como línea. Alma-T1. Есть желание лучше понять отношение к Творцу снизу. И, простите, можно задать вопрос так. Чего не хватает? Tengo un deseo de entender la relación del creador desde abajo. ¿Qué es lo que falta en la cualidad de Hasadim desde abajo para que sea denominada luz retornante? Rav, esa es una pregunta un poco compleja. La luz de Hasadim tiene varios niveles. Está la luz de Hasadim que llega a partir de que la criatura no quiere utilizar su deseo de recibir. Y entonces depende de qué deseo no quiere utilizar. Y entonces resulta que tenemos la luz de Hasadim que llena las fases, en todas las fases que la criatura rechaza a la luz superior, quiere estar en otorgamiento a la luz superior, al no recibir de él. Entonces, a la criatura le llega una luz inferior a la luz de Jochma más baja, y eso lo llena, y eso se llama la luz de Hasadim. Por eso también la luz de Hasadim hay grados. También la luz de Hasadim se expande como uso del deseo de recibir. La criatura no quiere utilizar el deseo de recibir, quiere ser neutral. Pero ¿qué deseo de recibir no quiere recibir? Por eso en la luz de Hasadim también tenemos naranjai, si es que se puede decir. Es decir, tenemos 5 grados de la luz de Hasadim. Petach Tikva 19. Pregunta de la decena. ¿Acaso la línea y el círculo tienen que llegar a la equivalencia de forma y cuáles son las condiciones para ello? La línea y el círculo tienen que llegar a un estado en que no hay línea, no hay círculo, sino que todo es uno. ¿Qué significa que los círculos preceden a la línea? Dice, porque es la relación del creador a la criatura, que es bueno y benevolente con todos. Petach Tikva 9. Pregunta general. ¿Por qué cuando aprendemos cuando no entendí? Cuando estamos estudiando, aparecen deseos fuertes en nosotros que nos desconectan de la realidad interna, que nos desconectan de esta sabiduría aparentemente. No. Entendí. Entonces, Why does it happen? ¿Por qué pasa? ¿por qué pasa? Porque nuestro deseo de recibir nos desconecta. Pero nosotros estamos aprendiendo esta sabiduría. No entiendo. Si lo entiendo, ¿por qué cuando estamos estudiando el test, justamente este material hace que se despierten deseos que nos desconecten de esta realidad especial de la cual estamos estudiando?
Porque estamos aprendiendo de los deseos y las influencias y las luces que hay en ello. Por eso acá nos confundimos más. Es un material de estudio que nos ordena, pero en lo que nos ordena también nos confunde. Y siempre es así cuando se aprende esta parte. Раф, подскажите, Николаев, тоже Сочи. о подходе. Вот вы говорите часто, что мы сами строим Творца. По сути, как бы линия, да, строит эти круги. Se dice que nosotros construimos al Creador mismo, que es la línea que construye los círculos de arriba hacia abajo. Y a la vez usted dice no graficar, no hacerlo de forma exacta. Pero nosotros aprendemos que las luces de Nefesh son en los círculos, Ruach son en la línea. Trato de entenderlo. No, tenés que graficarlo en tus sentimientos, que si voy a tener un círculo, ¿qué es un círculo? Que yo me relaciono con todos por igual. Entonces lo que llena el círculo es la luz de Nefesh. Trata de graficarlo de esta forma, que con esto vas a desarrollarte a vos mismo, vas a preparar tus vasijas. De lo contrario, vos querés recibir una impresión de la espiritualidad y meterla en la geometría. Dentro de los gráficos materiales, ¿qué vas a obtener de eso? ¿Vos querés graficar el esquema del alma? No vas a poder hacerlo. No vas a poder establecerlo en ninguna materia. Вот хочу как раз от вас каких-то вот чувственных тогда примеров больше получить. Вот если нефиш — это свет... Quería recibir más ejemplos corporales. Si nefesh es la relación de todos por igual. Rab dice, no sé, lee las definiciones que vos tenés en el significado de las palabras del Talmud de Sefirot. Ahí vas a entender lo que hacer. О подходе. Вот если мы неправильно будем строить образ Творца, он не построится? То есть в каждой десятке он какой-то должен быть свой Творец? Si describimos la relación del creador de forma correcta, cada decena tiene que tener un creador propio. Rab dice H10. Te escribió un libro llamando Alcanzando los mundos superiores. Leí ese libro 15 veces. Y ahí en el libro usted explica que los gráficos son más cercanos al corazón. Y que cuando usted grafica es algo especial. Y ahora entiendo que algo cambió desde esa época a esta época. Porque repentinamente el gráfico tiene que volverse algo emocional y lo que usted explicó en ese momento el corazón. Rab dice, los cabalistas durante muchas generaciones también han hecho muchos gráficos en los cuales, de forma lacónica, breve, querían explicarnos, en vez de muchas palabras, querían explicarnos el asunto. Por eso, en los gráficos es mucho más corto. En los gráficos puedes entender algo inmediatamente de qué se trata. Que si quieres explicar con palabras lo que hay en ese gráfico te va a tomar varias hojas. El problema es que nosotros con eso permanecemos dentro del gráfico y no queremos traspasarlo a la emoción. Por lo tanto, esta sabiduría permanece de forma externa, no toca nuestro corazón, no toca en las acciones internas nuestras. Nosotros tenemos que llegar a un estado en que esta sabiduría va a empezar a tocar
nuestras emociones, sino en la mente y imágenes mentales. Lo que usted está diciendo es que hay un paradigma que ha cambiado, de donde estábamos en esa época y esta época. Y ahora tenemos que dejar esos gráficos y empezar a sentirlos. Rav dice, sí, empezar a sentir los gráficos. ¿Dónde estamos, Moshe? Punto 5, que habla de desciende. Toda expansión de la luz superior al emanado se considera un descenso. Significa que a medida que se expande, también se vuelve más grueso. Ya sabes que el más puro se considera arriba, un grado superior, y mayor grosor se considera abajo. Debido a que la luz gana grosor a medida que se expande, también desciende de arriba hacia abajo. La razón del aumento de grosor de que la luz recolecta porque se expande es que se expande por el orden de las 4 fases, comenzando con la primera fase hasta que llega y golpea la pantalla en la 4ª fase. Tiene grosor porque la primera fase es la más pura. Luego viene la fase 2 y así sucesivamente hasta la 4ª fase, que es la más gruesa. Bueno, continuamos. 6. La iluminación de rectitud se expresa en la palabra se extiende. Y la iluminación de los círculos en las palabras se vuelve redonda. Sí, eso es claro, es de acuerdo a la naturaleza de los kelim, eso se extiende, el otro se vuelve redonda. 7. Significa la 4ª fase en los círculos llamado el punto medio. También se llama la bola o la esfera material en este mundo. La fase de Atzilut en el mundo de Adam Kadmon se expandió primero hasta este mundo. Sin embargo, una vez realizada la segunda restricción, llamada mundo de Nikudim, el Sium de Atzilut Adam Kadmon se elevó hasta el punto del mundo por venir, cuyo lugar se considera que está por encima del mundo de Beriah, como explicaremos en su lugar. Sí. Punto 8 pertenece ya al próximo. Leemos las palabras del Ari. Vamos a leer el punto 7 de las palabras del Ari. Cada mundo y cada sefirá consta de 10 sefirot internas. Dentro de cada sefirá hay otras 10 sefirot internas y así sucesivamente sin cesar. Las sefirot de círculos se envuelven como pieles de cebolla. Todos y cada uno de los mundos tienen sus propias 10 sefirot. Todas y cada una de las sefirot en todos y cada uno de los mundos consisten de sus propias 10 sefirot internas. Son como pieles de cebolla, unas dentro de otras, como en las imágenes de ruedas en los libros de geometría. Punto 8 pequeño se refiere a que incluyen 10 sefirot internas. Puedes entender la inclusión de las 10 sefirot mencionadas según la famosa frase, la famosa regla, que no hay ausencia en la espiritualidad. Cualquier luz que pasa de un lugar a otro adquiere su lugar para siempre en cada fase por la que pasa. Debido a que cada sefirá inferior se emana de una sefirá superior a modo de causa y efecto, se considera que la inferior pasa por la
consecuencia, todas las sefirot están necesariamente entremezcladas. Por ejemplo, cuando aparecen las dos primeras sefirot, es decir, Keter y Jochma, la luz de Jochma se ve obligada a salir del Ein Sof, de donde proviene todo. Posteriormente, la luz de Jochma debe pasar por la sefira de Keter antes de llegar a la sefira de Jochma, porque Keter provocó su salida. Debido a que la sefira de Jochma pasó por allí, adquirió su lugar allí. Y ahora hay dos sefirot en Keter, es decir, Keter y Jochma. De manera similar, después de que todas las 10 sefirot de la luz superior salieran de arriba hacia abajo hasta Malhut, todas las 9 sefirot debajo de Keter se vieron obligadas a pasar por Keter. Es así porque fue el primer motivo del surgimiento de todos ellos. De ahí que todos adquirieron su lugar allí, ya que no hay ausencia en lo espiritual. Significa que todas las 9 sefirot inferiores están necesariamente en el mismo Keter, porque pasaron por allí. A veces sí. Por eso en Keter están todos los 10 sefirot, en Jochma 9, en Bina 8, etc. También, por el mismo principio, también hay 9 sefirot en Jochma, porque las 8 sefirot debajo de ella fueron obligadas a pasar a través de ella, como en Keter. Además, hay 8 sefirot en Bina, por la razón anterior, y 7 sefirot en Chesed, y así sucesivamente. En Malhut solo hay una porque ella es la inferior. También sabemos que Malhut eleva 10 sefirot de la luz retornante de ella hacia arriba, que revisten las 10 sefirot de la luz superior, llamadas 10 sefirot de luz directa. Esta luz retornante se llama luz de Malhut porque no tiene otra luz. Sin embargo, en todos los demás lugares, esta luz retornante se conoce como 10 sefirot que se elevan desde abajo hacia arriba. Allí está escrito que Malhut es considerada como Keter de esas 10 sefirot porque ella es la razón de su salida. Su próximo se llama Jochma y el tercer grado de ella se llama Bina, etc. De esta manera, el más puro también es el más pequeño, hasta que el Keter real o verdadero recibe solo la Malhut de esta luz retornante. De esto puedes deducir que estas 10 sefirot de abajo hacia arriba se encuentran todas en Malhut, porque todas pasan a través de Malhut. Malhut es su raíz. Por lo tanto, todos adquieren su lugar en Malhut. Y resulta que Malhut también consiste de 10 sefirot. 9 sefirot pasan a través de Yesod, de la luz retornante, y así hay 10 sefirot en Yesod. Una sefira de la luz superior de arriba hacia abajo y 9 sefirot de la luz retornante de abajo hacia arriba que deben pasar a través de ella. De la misma manera se aplica en las 10 sefirot de Od. 2 sefirot de arriba hacia abajo, es decir, la luz de Od y la luz de Yesod que pasa a través de ella, y 8 sefirot de abajo hacia arriba. Lo mismo se aplica a las 10 sefirot de Netzach, 3 de arriba hacia abajo y 7 de abajo hacia arriba. El resto se adhiere al mismo patrón. Finalmente, después de la salida de las 10 sefirot de la luz superior y las 10 sefirot de la luz retornante, cada una de ellas consistía necesariamente de 10 sefirot completas. El mismo patrón se aplica a cada elemento interno en ellos y a cada elemento en los elementos internos y así sucesivamente, indefinidamente. Este proceso es obligatorio debido a
la inclusión mencionada anteriormente, no hay nada para agregar aquí. La pregunta es cuánto tenemos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero siempre en cada sefirá hay 10 sefirot particulares internas propias. Y en realidad cada sefirá es su contenido, su potencia, es su esencia, hasta cuánto que sostiene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo son las sefirot de la luz y de abajo hacia arriba son las sefirot del Kli. Y se puede decir así, no es exacto, pero este es el asunto. De arriba hacia abajo, cuánto que las sostienen, de abajo hacia arriba, cuánto que ella les ilumina. ¿Está bien? Tenemos internet. Pregunta de Petach Tikva 30. ¿Por qué a veces hay una división entre Gar y Zat y a veces Gar y Vak? Porque es lo mismo. Yo no me metería en esas diferencias que hay entre ellos. Zat, Vat, eso no es importante. Hay preguntas de puntos anteriores. Si puedes preguntar si hay algo serio, sí. Si la línea no entra en el círculo no ilumina, el círculo no puede iluminar por sí mismo. El círculo puede funcionar si está conectado a la línea. ¿Qué es lo que enseña la interrupción que hay entre los círculos? Que son luces diferentes y kelim diferentes que revelamos. Yo recomiendo terminar con esta parte. Que vayamos al punto 8 arriba. Cuanto más cerca está del círculo de Ensof, se considera más elevado y más sublime. Hasta este mundo que está en el punto medio, el más alejado de Ensof, es completamente corpóreo. En todos y cada uno de los círculos, dentro de todos y cada uno de los mundos en el espacio, cuanto más cerca está de la luz de Ensof, más elevado y más sublime, o más alto y más fino es. Encuentras que este mundo mundano y material es el punto medio dentro de todos los círculos, dentro del medio de todo ese espacio y aire vacante. También está completamente alejado de Ensof, más lejos que todos los mundos. Por eso es tan corpóreo y totalmente materializado, siendo que es el punto medio dentro de todos los círculos. Y compréndelo bien. Porque el punto medio es el centro de toda la creación y a este centro está dirigido todo el desarrollo de todos los círculos. Desde Ensof hasta Sium, este centro es oscuro y no puede nada por sí mismo, pero cuando recibe la influencia de arriba a través de la cual empieza a cambiar, entonces llega de vuelta a eso que recibe todo lo que está por encima. Tenemos el punto 10 pequeño. Se refiere a las palabras cuanto más cerca está de la luz de Ensof. Ya sabes que el término cerca no se refiere a un lugar, sino a la
proximidad de forma. También sabes que hay 4 fases de disparidad de forma que consisten en las 10 sefirot de círculos desde En Sof hasta el punto medio. Punto medio es la 4ª fase, la más gruesa de todas. El primer círculo, llamado Keter, se considera la inspiración de la raíz de esas 4 fases anteriores. Naturalmente, el círculo de Keter es el más puro de todos los círculos, ya que su forma es la más cercana a En Sof. La primera fase, que es un poco más gruesa, está más lejos de En Sof que Keter. Fase 2 es aún más gruesa y por lo tanto está más lejos de En Sof que la primera fase. Finalmente, el punto medio, que tiene mayor grosor que todos, se considera el más alejado de En Sof. No debemos preguntarnos por lo que hemos dicho arriba, que no hay arriba y abajo en los círculos, porque aquí nos referimos a los círculos después de que recibieron la iluminación de línea dentro de ellos. Eso es lo que creo en ellos, lo de arriba y de abajo, y lo de arriba y abajo, y todas las demás características que hay en la línea. Es decir, que la línea nos ordena toda esta dirección de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba. Y los círculos se visten sobre él, dependen de él, como colgar juguetes sobre el árbol. Y así es el asunto de la línea y el círculo. Cada uno funciona de por sí, pero la relación de todos forma la conexión de las criaturas con el Creador. Listo. Con esto terminamos el capítulo 1 de la parte 2. ¿Qué hay para preguntar de esto? Petah Tikva 2. Algo acerca de los círculos. Hay muchos que enseñan campus. Eso también para los nuevos, evitar el gráfico. Rav dice, no, ustedes tienen que ver. Yo no pienso. A los nuevos yo les enseñaría como aprendíamos antes, con los gráficos, porque eso les da un aferramiento en los dibujos. Pero para los avanzados como nosotros, queremos que sea, como está escrito, escríbelo sobre las tablas de tu corazón, sobre tus deseos, sobre tus emociones, que todos los círculos y las líneas, trata de dirigir los nervios, pensamientos, tu mundo interno, trata de organizarlo de acuerdo a los círculos y la rectitud, de acuerdo a la comunicación entre ellos. Y vas a ver cómo con eso vos llegás a una mejor comunicación, conexión interna y al mundo del Creador. ¿Está claro? Un momento, tenemos preguntas de mujeres. Yo no les voy a dejar preguntar antes de eso. Que los hombres se aguanten. Coleman. ¿Acaso podemos pensar que las almas de la decena para mí son círculos, la relación del Creador hacia mí, y mi relación hacia la decena a mis almas es mi relación hacia el Creador, eso es línea? A veces sí. Muy lindo, así se puede describir. Aunque eso cambia de una vez a otra, pero así se puede describir. ¿Qué son kelim de rectitud? Los kelim de rectitud son deseos de recibir que están organizados de acuerdo a la restricción y la línea.
Las fases raíz 1, 2, 3, 4, que estos deseos actúan únicamente de acuerdo a la capacidad de sobreponerse. Está escrito, las 7 sefirot inferiores de Keter de Yosher conectan sefirot de Keter de Igulim de círculos con Jochma de círculos. ¿Qué hay con los círculos donde no hay 7 sefirot de rectitud? ¿Qué hay en los círculos donde no hay 7 sefirot de rectitud? Digamos que no existe eso. Pero bueno, ahí no hay llenado. Chile. ¿Acaso hay una influencia de la luz desde arriba hacia abajo que llena los círculos ordenados de acuerdo a su importancia a lo largo de la línea? Otra vez, ¿acaso hay una influencia de la luz de arriba hacia abajo que llena los círculos que están organizados de acuerdo a su importancia con la línea? Dice sí, exactamente así sucede. La pregunta continúa. Si Malhut es la razón de existencia de esta estructura, ¿cuál es el proceso? ¿Acaso Malhut tiene que transformarse en un círculo y después en una línea? Dice Malhut se vuelve Keter, porque ella es la que llena, da lugar, da permiso a que todos los Kelim de Igulim se llenen a través de la línea. Pregunta, ¿acaso Malhut se transforma en línea o círculo? Dice, Malhut se transforma en Keter de Kav, de línea, de Keter de luz retornante. ¿Acaso nosotros estamos construyendo la línea por nuestros esfuerzos de conectarnos a pesar de las oposiciones que se revelan, de las resistencias? No es del mismo grupo. Esto fue de Naharía, antes era Chile y antes era otra decena. Muy bien las mujeres. Yo no escuché de los hombres estas preguntas. No. Florida. Muy bien. Si el Creador se comporta con nosotros con círculos y los círculos con masaj, nosotros a través de los círculos construimos una relación de otorgamiento y así nos identificamos con los círculos y nos acercamos al Creador como el invitado con el anfitrión. Yekaterinburg, a través de la relación hacia el Creador de abajo hacia arriba, la criatura crea nuevos kelim o descubre kelim que ya existen. El deseo de recibir que el Creador creó, eso lo creó Él. Recibe de la luz lo que hay en la luz. Y todo nuestro trabajo es cómo conectar uno con otro. El deseo de recibir que nos llega de nuestra naturaleza y el deseo de otorgar que podemos atraer de la luz y conectarlo con nosotros. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tratar siempre de atraer la luz de otorgamiento del Creador y cubrir nuestro deseo de forma que sean iguales. Esto se llama que nosotros trabajamos cada vez de forma entera, completa. Pregunta, ¿las vasijas que nosotros alcanzamos en este trabajo son vasijas nuevas? ¿Que las producimos o que descubrimos vasijas que ya existen, que no descubrimos antes? Dice, generalmente son vasijas nuevas. Petach 6. ¿Acaso Baal HaSulam trata de transmitirnos este texto de forma emocional como Rabash? Dice, más todavía.
Sí, pero más. Baal Sulam es muy emocional. El problema es cómo nos lo sirve, cómo nos lo entrega. Quiere que lo recibamos de forma más exacta posible y entonces cada uno, de acuerdo a la medida de su impresión, de su emoción, entonces cada uno de esta forma revela. USA 3. ¿Cuál es la diferencia entre la luz de Hasadim y la luz retornante? ¿Es la relación entre el creador y la criatura? ¿Cuál es la diferencia? La luz de Hasadim llega de arriba hacia abajo, del despertar de la criatura para acercarse al creador, asemejarse a él. Pero la luz retornante llega del despertar de abajo hacia arriba, que la criatura quiere volver a ser como el creador. Por eso se llama luz retornante. Aunque ambas son luces de otorgamiento, su motivo, su causa es completamente diferente. Uno llega al creador y el otro llega a la criatura. En el caso espiritual es lo que nos llega después del llenado de las vasijas de los círculos a través de la línea. A veces sí, se puede decir así. No siempre, no de esta forma así unívoca, pero se puede decir lo que es un abordaje general correcto. Pregunta, ¿la transición entre círculos y líneas se puede hacer con la ayuda de la anulación en la decena, con la intención de recibir con el fin de otorgar? Otra vez. La transición entre el círculo y la línea se puede hacer gracias a la anulación en la decena. Lo dice sí. En general, con la anulación en la decena, la persona puede hacer todo tipo de formas. Ustedes saben cómo hacen patinaje sobre hielo. Como al patinar sobre hielo las personas hacen todo tipo de formas. Nosotros, con respecto a la sociedad que nos encontramos, estamos sobre el hielo. Podemos hacer todo tipo de formas en nuestras relaciones entre nosotros y la sociedad. Y así se hace todo tipo de dibujos. También rectitud, también círculos y la conexión entre ellos. Sí sucede. ¿Acaso cuando dejamos la intención correcta, somos expulsados de la línea al círculo y nos volvemos semejantes como a todas las personas? Rav dice sí. ¿Listo? Sí. Teníamos de los hombres más preguntas. O que ellos ya lo reciben de las mujeres. Hombres. No, Latin 2. Latin 2. Buenas noches, Rav. Muchas gracias por permitirnos a Latin 2 hacer esta pregunta. Hemos sentido muchos cambios últimamente que creo que se han provocado específicamente por el estudio de TES. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo nos volvemos más compatibles con el sistema de Adam Arishon mediante unir los sentimientos de los amigos de la decena? ¿Cómo logramos hacer esto?
por medio de los esfuerzos que ustedes hagan en hacer todo tipo de acciones, incluso que ustedes entienden, no entienden cómo se hace, como niños pequeños, que miran a los mayores y hacen lo mismo, aunque no entienden por qué, para qué, cuál es el beneficio, pero hacen, porque ven que los grandes lo hacen. Así nosotros tenemos que tratar de cumplir todo tipo de acciones, quizás tontas, incorrectas, pero nosotros, así, con la inocencia del corazón, cuando lo hacemos, sí avanzamos a la espiritualidad, entonces empezamos a entender y sentir. Entrada a la espiritualidad es como la entrada a la materialidad. Que tus actos te conoceremos. Hay que hacer. Como los niños pequeños, sin ninguna comprensión, hacen. Y te miran y hacen. Así, nosotros también en la espiritualidad tenemos que hacer todo tipo de acciones que los cabalistas nos escriben y hacerlas sin intelecto. Deja el intelecto material tuyo. No te puede dar ninguna ayuda para ascender al mundo espiritual. Tienes que aprender de tu mente una sola cosa. Ver lo que los cabalistas exigen y tratar de llevar a cabo eso. Eso es todo. Y siempre los grados están organizados de forma que lo que yo leo con mi mente, con mis fuerzas, en la medida que lo que yo alcanzo, para mí es suficiente para subir al próximo grado, aunque no tenga nada del próximo grado. Yo quiero ascender al grado superior. Si yo quiero hacerlo, entonces descubro que tengo la capacidad de hacerlo. Así pasa, porque antes de estar aquí en el mundo inferior, hay descensos desde Ensof hasta este mundo. Por eso nos alcanza solo con el esfuerzo en este mundo, es decir, cada vez en el grado en el que me encuentro para ascender a un grado superior. Y yo tengo que hacer únicamente lo que ellos dicen. Tratar de llevar a cabo lo que ellos dicen. No puedo, algo no es bueno, no es importante. Yo igual voy y hago. Lo principal es mirarlos a ellos, leer lo que ellos dicen y llevarlo a cabo. Es el mismo método en este mundo que en este mundo. Tel Aviv 4. No sé si la pregunta es correcta, pero si la restricción era la causa para la creación de todos los mundos, no hay un masaje que hace subir a todo. Rav dice, no, ¿cómo puede ser una sola pantalla? Cada pantalla tiene una sola potencia, un solo estilo, un único estilo. Punto, pero la restricción fue por parte del Creador. Entonces, ¿por qué no hay una sola acción por parte de la criatura? Rav, ¿no se te revela ese estado del cual vos podés ascender? ¿Cómo puede ser? El mismo estado sobre el cual vos podés ahora ascender, ¿vos te imaginas lo que es? Ni siquiera podés describirte el próximo grado espiritual. Todo es gradual, exactamente como para pequeños niños. ¿Está claro, sí? Miguel de Latín 7 pregunta cuál es la diferencia de la cualidad de la sefirot de abajo hacia arriba con respecto a la sefirot de arriba hacia abajo. A veces la diferencia entre causa y consecuencia. Causa y consecuencia de arriba hacia abajo y la inclusión
de los discernimientos de abajo hacia arriba. Tachtikva 20 pregunta, ¿cuál es la relación entre nuestro mundo y los círculos y acaso nuestra función es ser línea? Nuestra función es trabajar en línea para llegar a la forma de los círculos. Pregunta, ¿cuál es la relación entre nuestro mundo y los círculos? Para dice no hay relación. Al final de las correcciones vamos a llenar todo con discernimientos cercanos a los círculos. Ashkelon, ¿cómo trabajar correctamente con los materiales que aprendemos en clase? Prefacio del Zohar y Tes. ¿Acaso podemos hacer talleres o de qué forma conviene hablar de estos materiales? Conviene hablar y hacer talleres y lo que ustedes quieran, por lo menos leer lo que hemos leído a la mañana, de la parte del test y la parte de los artículos de la finalización del Zohar, etc. Cualquier cosa que ustedes lean es bueno. Pregunta, ¿de qué no conviene hablar? Para veces lo principal, hablar de nuestra conexión. Todo el resto son cosas secundarias. Desde un principio nos reunimos para realmente llegar a la conexión entre nosotros únicamente. Y tengo que dejarle a Petachtikva 23, rápido. Continuación de la misma pregunta, en realidad, ¿qué podemos tomar del estudio del test para el trabajo nuestro durante el día? Yo volvería a la tabla del significado de las palabras. Tratan de ver para no perder el tiempo, que quede como una posesión dentro del grupo. Info. Hola Rav, hola amigos, queremos hacer un reporte a continuación, lo que hemos reportado ayer con respecto a la comida de hummus que va a ser mañana. Pedimos perdón que quitamos tiempo del final de la clase, pero mucho tiempo como clino hicimos esta acción en común. Por eso vemos importancia en recordar este tema, como hemos reportado ayer. Para la gente del CLIS de Israel, mañana es la participación para mayores de 18. Vamos a tener una comida de hummus después de la clase. Y como en cada noche de unión, primero nos anotamos y pagamos de antemano, y acá también, aquí, ahora hay 146 amigos inscritos, pero queda claro, amigos, que van a haber mucha más cantidad de amigos por nuestra experiencia. Por eso decimos, amigos, no esperen al último momento, entren, inscríbanse, paguen hoy mismo. Los avisos para la inscripción van a mandarse hoy con todos los detalles relevantes. Pero si todavía tienen preguntas, pueden dirigirse a Marek o a Alon, como ven que está escrito aquí, a help@kli1. Pueden mandar ahí cualquier pregunta si algo no queda claro. Entrar en los links, inscribirse como aprendimos en la clase. Vamos a elevarnos por encima de toda la corporalidad y no dejemos que nos moleste, sino lo contrario, vamos a sumarlo al camino. Conectémonos juntos mañana viernes a clase. Estamos todos esperándolos. Así que Lejaim, volvemos a Moshe. Anuncio para el final.
transmisión para hoy. Curso El pensamiento de Israel, pensamiento judío. Con eso terminamos. Cantamos una canción. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are You should come along With one voice We can spread this song Bring down the walls You know it won't be long When we're together We cannot be wrong Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along with one voice. We can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo por la unión, todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come